Vale, Bueno, Carlos, perfecto. ¿qué tal? ¿Has recibido muchas preguntas para el directo? Sí, bastante. Algunas troll, pero y otras bien, ¿no? Al fin y al cabo lo que vamos a hacer en este directo para los que vayan entrando, que se lo sabrán, es básicamente ir respondiendo a una serie de preguntas que nos hayáis planteado el día anterior en los stickers que hemos ido poniendo por las historias de Instagram. Eso es. Simplemente iremos filtrando un poco las que vemos por aquí en directo, y las iremos, digamos, comentando en tiempo real, ¿no? Eso es. ¿Tienes Perfecto, alguna por pues ahí? Vamos a dejar un par de minutos más para que entren y le damos caña, sí, a ¿vale? ver si va entrando todo el mundo, que es justo y media. Hemos sido demasiado puntuales. Y bueno, yo también tengo bastantes preguntas por aquí. Iremos seleccionando porque no nos va a dar tiempo a responder todas, que al final Sí. nos enrollamos más que una persiana hablando. Y vamos, lo que vaya saliendo más interesante le vamos dando una vuelta. Vale. Bueno, pues si quieres empezar tú con alguna en concreto, Carlos. Vale. Aquí, por ejemplo, una que dice es si, leo textualmente, las coderas y las rodilleras limitan las ganancias y o las adaptaciones, ¿vale? Ok. O sea, básicamente está preguntando si el usar Material el soportivo. dopaje mecánico, ¿no? Como lo Sí. llaman ahora, si puede llegar a limitar las adaptaciones. Ujú, Bueno, exactamente. aquí, en mi caso, por ejemplo, yo creo que tenemos que tener en cuenta con el uso del material como un elemento más en la programación. Yo, por ejemplo, cuando lo uso como un elemento más, si tuviésemos que tener en cuenta, por ejemplo, una sentadilla o un press de banca con o sin material, pues por la especificidad, ¿no? Yo juego con que cuando termina una competición y no hay nada cerca, entrenamos sin material y conforme se empieza a aumentar el carácter del esfuerzo y empieza a ser más próximo a la competición, ya metemos el material. Entonces lo meto de una forma poco a poco y progresiva. En cuanto a si limita las ganancias de fuerza, por ejemplo, yo no he visto estudios en cuanto a rodillera o muñequera, pero, o sea, o coderas, pero sí lo he visto en cuanto a vendas. Y sí he visto, por ejemplo, que con las vendas hay un mayor desgaste, por ejemplo, de la articulación, si limita más a lo mejor el trabajo que pueda demandar sobre la rodilla. Entonces con la venda sí que está un poquito más estudiado, porque además también el efecto de ese dopaje mecánico es mayor. Exactamente. También hay que ver aquí para qué se usa. Es decir, como siempre digo, el que use una rodillera de SBD está ajustadita, ese no lo usa porque le duele la rodilla ni nada, ¿vale? Se lo usa para lo que le usa, ¿no? A ¿Todo bien? ver, en primer lugar, habría que ver o habría que hacer una pequeña contextualización, ¿vale? Si tú, por ejemplo, en pelas coderas y demás, te ayudan bastante de forma significativa a lo que sería a la carga del ejercicio, pero sin embargo, ajusta lo que sería el grado de esfuerzo, obviamente las adaptaciones serán similares a nivel de ganancia de masa muscular, porque al fin y al cabo el esfuerzo va a ser similar. Sin embargo, hay muchas personas que emplean cualquier tipo de material soportivo, normalmente los culturistas emplean coderas bastante gruesas y mantienen la carga, ¿vale? Y no quieren subir la carga porque si suben la carga les duelen los codos. Mm. En este caso, obviamente, estás empleando como alguien que está ayudando a empujarte un poquito para abajo, al fin y al cabo te aprieta y es como si alguien, digamos, te estuviera ayudando un poco. Y en estos casos te duele menos debido a que limita la carga, digamos, la carga externa en favor de una ventaja mecánica. Se escucha doble por el frente humano. Lo hago más fácil, cuando hablo yo me quito los cascos. Y en este caso, básicamente, si no ajustas lo que sería el grado de esfuerzo cuando empleas material, porque te dura lo que sea, pues obviamente las adaptaciones posiblemente serán menores porque al fin y al cabo estás sometiendo lo que sería la musculatura a un menor grado de esfuerzo. También en función de la cantidad de lo que te apoyes, por ejemplo, el tema de la rodillera, como ha comentado Rubén, cambia lo que sería el desgaste articular, cambia lo que sea la activación, cambia lo que sería incluso el desplazamiento de la barra, es decir, cambia el ejercicio completamente. Y en este caso, si tú, por ejemplo, empleas una rodillera, una venda de rodilla, y después quieres transmitir la fuerza en ese ejercicio a una variante sin material soportivo, hablando de un punto de vista de fuerza, pues obviamente va a limitar las adaptaciones posiblemente debido a la falta de especificidad entre un punto y otro.
La cuestión aquí también, no solo sobre la parte de hipertrofia, que al final es lo que tú dices, si ajustas al final el carácter del esfuerzo con una herramienta externa u otra, en función, por ejemplo, de la fuerza, Carlos ha dicho, y además que es cierto, cambia hasta la mecánica. No es lo mismo usar una rodillera que no usar nada que usar unas vendas. Unas vendas te permite, por ejemplo, estar más vertical, que es uno de los beneficios también que tiene, o sea que te está cambiando al final como si fuese un cambio de palanca, y al estar más vertical, y al tener esa ayuda sobre la articulación de la rodilla, también va a descargar más sobre otra posición, ¿no? Por ejemplo, trabajan mucho los que usan vendas más a nivel de cadera, pero a nivel de hipertrofia que no que vaya a hacer ese cambio, luego a nivel de fuerza, aunque la rodilla esté con unas ayudas, a nivel de, por ejemplo, musculatura de erectores de la espalda o musculatura a nivel de cadera, la tensión que está generando, que está soportando es mayor, porque al final los kilos externos sí que es cierto que es mayor. Entonces tendríamos también que contextualizar si estamos buscando, o si se refiere a que vaya a ser distinta las adaptaciones para hipertrofia o para fuerza. Exactamente, porque al fin y al cabo, aunque te lleve la rodilla, por ejemplo, en este caso las vendas, el lomo lo sigue cargando, Exacto, ¿sabes? exacto, Y claro, una vez que te exacto. quitas las vendas, por así decirlo, digamos que está, digamos, adaptado a cargas más altas, está adaptado a lo que sería a tener la sensación de una barra con mucho más kilos, y eso te Eso es, puede ayudar de cara, digamos, sobre todo, a no achantarte, digamos, ante cargas altas, estar más preparado mentalmente. En el caso de que quizás tenga los electrodes espinales como principal limitante en la sentadilla, sobre todo porque te cubren mucho en el eso sticking es. point, pues puede ser interesante de cara a generar una mayor transferencia el uso de este tipo de material soportivo, digamos, más fuerte, ¿no? Me encanta que Carlos ha sacado su vena sevillana ahí de achantarse que hacía años que no escuchaba, ¿sabes? Me ha encantado. Me ha trasladado en el tiempo, vaya. Voy yo con otra de las preguntas que me han hecho a mí, por ejemplo, ¿vale? Vale. Bueno, por ejemplo, me han dicho, o sea, los periodos de programación por bloque cambiaría mucho si lo que se programa es una prueba a altas repeticiones. Y bueno, al final podríamos usar también el trabajo o la periodización por bloque para el objetivo de finalizar, en vez de con un test de 1RM, con finalizar con un test de ANRA, que al final sería una prueba, como por ejemplo con los bomberos, ¿no? Que se ve muchísimo. Que finalizas el bloque y en vez de estar una especialización de más repeticiones a menos, como hacemos nosotros, podríamos hacerlo al contrario, una especialización de trabajar mejor al principio la fuerza máxima y luego el trabajo de fuerza a repeticiones, o simplemente centrarte en el trabajo a repeticiones en función también del punto en el que partas, ¿no? Ese déficit de fuerza que podamos ver o tener. Pero puedes empezar trabajando en un rango y finalizar con un test de ANRAC, que por ejemplo lo que proponemos nosotros en el programa de Power Building que tenemos. Empezamos un poquito más inespecífico con una variante que finaliza en un periodo con un ANRA capado y al final de la programación, ya con el ejercicio que queramos mejorar, en este caso un press de banca para bomberos, una prueba de altas repeticiones, con ese test de ANRA también más específico. Sí, también hay que tener en cuenta que la fuerza es una habilidad. Y en este caso, digamos, a tener una prueba específica, digamos, muy contraria a las pruebas típicas de powerlifting de un RM, pues obviamente si tú llegas a la competición y no has hecho, y has estado trabajando siempre en un rango de 3 4 5 6 7 8 repeticiones, vas a llegar a la competición y posiblemente te lleves una sorpresa. Claro, Obviamente, a mayor sea tu fuerza en un RM, muy seguramente más repeticiones puedas sacar con una determinada carga. Por ejemplo, una persona que levanta 300 kilos a la banca, por poner un número aleatorio, va a sacar más repeticiones con 100 kilos que una persona que tenga un 1RM de 200 kilos. claro. Sin embargo, como la fuerza es una habilidad, también va a contar el que tú estés adaptado a, digamos, a realizar un mayor rango de repeticiones. Y por eso, en Claro. este caso, si se usa una programación por un bloque, se puede, digamos, ir trabajando un poco a la inversa y, digamos, los diferentes rangos de repeticiones que se emplean para un determinado grupo muscular o para un determinado ejercicio, ampliarlos un poco más, en este caso, para que, digamos, haya una mayor especificidad de cara a dicha prueba en específico. Es decir, en lugar, yo que Es- sé, de limitar un ejercicio a 10 repeticiones, y quizá limitarlo a 13, 14 repeticiones. Eso es. Tendríamos que ver el rango en el que la prueba consiste, ¿no? Si el 10 no es lo mismo que sean 20 repeticiones que sean 40, ¿no? Entonces también tenemos que ver un poco el rango en el que tendríamos que movernos para el objetivo de la prueba,
para también ver a qué nivel de que nos tenemos que enfrentar. Cuando estamos enfrentándonos a un RM, sabemos que la habilidad, como ha dicho Carlos, cambia a partir del 90%, pero también cambia la capacidad de lucha en un ANRA. No es lo mismo una persona que, aunque tenga la misma RM, uno va a poder hacer más repeticiones que otra porque esté más adaptado a ese rango de repeticiones o porque esté más adaptado a sufrir esas últimas repeticiones también. Esa capacidad de lucha que hablaba muchas veces de los culturistas, ese green no solo se aplica al 1RM en los básicos, sino que se aplica incluso a ejercicios más analíticos, ¿no? Como decía Carlos también, que ha publicado algún post últimamente de realmente es el RIR que crees que tienes, que muchas veces decimos RIR 2 y es un RIR 4 o 5 en realidad, si somos capaces de aprender a sufrir, Pasa, pues eso también se pasa, entrena y se mejora. pasa sobre todo en la prensa, ¿eh? En la prensa pasa mucho, es verdad. Sí. En la prensa, por cierto, veo a muchísimos culturistas usando vendas, con tal de poder meterle la prensa llena antes a la que la hemos nombrado anteriormente. Exactamente. Venda y recorridos bastante parciales, ¿vale? Y realmente en este caso te interesa bastante más bajar mucho el kilo y realizar un recorrido completo. En Claro, este caso, desde un punto de vista de hipertrofia muscular, que simplemente hacer el vídeo para Instagram, ¿no? los kilos para la sentadilla, no para la prensa. Mira, aquí en la pregunta que ahora doy yo, ¿vale? Que diría, si tiene ventaja poner el peso muerto después de otro básico para simular la fatiga del día de la competición. Pues bueno, no sé si tú quieres comentar algo primero, pero aquí esta pregunta me flipa, esta me gusta mucho, porque mira, yo he aprendido y leído muchísimo a los rusos, ¿vale? Y ellos juegan muchísimo con la fatiga entre cada uno de los movimientos y de los básicos. Te pongo un ejemplo. Los rusos cogen, y si tienen en un día que hacer sentadilla y press de banca, empieza a lo mejor haciendo sentadilla, corta, hace la mitad, hace el press de banca y luego continúa con la sentadilla. Es como que esa banca o lo usan como descanso, digamos, de una sentadilla a otro, pero en realidad es una fatiga añadida después para esa sentadilla, porque, bueno, por fatiga a nivel general y sobre todo por fatiga mental de cómo te tienes que enfrentar de nuevo a la sentadilla después de haberlo hecho al principio, ¿no? Y otro detalle mucho que también usa es a lo mejor hacer un press de banca ligero, para aumentar también la frecuencia y demás, antes de hacer el peso muerto pesado. Cuando lo normal en teoría sería, oye, pues me toca el peso muerto pesado como principal del día y es el único día cada 2 semanas que tengo pesado, por poner un ejemplo, lo voy a hacer fresco la primera sesión, al principio de la sesión. Pues le meten un ejercicio como un press de banca más ligero para simular esa pequeña fatiga que pueda tener tanto para la competición como para que se vaya habituando al volumen total, ¿no? Y nosotros usamos mucho eso también cuando más se acerca a la competición. Yo no quiero unos RM en distintos días de entrenamiento cuando ya he disipado la fatiga, sino que quiero conocer tu RM de peso muerto después de haber hecho sentadilla y press de banca, aunque no hayas ido al máximo en esa sentadilla y press de banca, pero sí has trabajado el movimiento. Sí, a mí me gusta mucho, sobre todo en los últimos meses antes de la competición, un par de meses antes, intentar simular siempre al máximo las condiciones de la competición. Porque si tú vas a la competición con un RM sacado en ausencia de fatiga, de Claro, interferencia con otro ejercicio, en primer lugar, puede que te lleves una sorpresa y que te quede con los openers en la competición, ¿vale? Principalmente en pre de banca y en peso muerto, ¿vale? Porque al fin y al cabo la sentadilla siempre se va a ser la primera. Eso para empezar. Y aparte, obviamente, está el tema del calentamiento, aparte de lo de lo comentado de la carga. Si tú no eres capaz de imitar las condiciones de competición en un entrenamiento, esto lo digo sobre todo con el tema también de la profundidad de sentadilla, en un entorno hostil como lo es una competición, te van a dar por todos lados. Eso de entrada, totalmente. ¿vale? Entonces, en este caso hay que buscar un poco lo que sería la especificidad, ¿vale? Especialmente en personas que nunca hayan competido. Es decir, si a lo mejor tú tienes una persona que ya es bastante trillada en competición y sabe que realmente en esta competición la fatiga entre diferentes movimientos no le afecta tanto, pues obviamente te va a dar un poco igual. Si sin embargo, especialmente en personas que nunca han competido, imagínate tú que nunca la han entrenado nunca haciendo sesiones SBD, Claro, cuando va a llegar a la competición, aparte de que no sabe realmente el rendimiento real que va a tener en el banca y en el peso muerto, el tío va a estar con los huevos aquí porque lo va a saber. Es decir, claro. el tío va a estar pensando, vale, yo estoy sacando esto de RM sin fatiga, pero ¿qué cojones va a ocurrir en la competición cuando yo esté fatigado?
Entonces el tío exacto. va a estar con los huevos aquí y psicológicamente esté experimentado o no esté experimentado, no saber realmente cuál va a ser tu rendimiento en un estado de fatiga va a ser duro para lo que sería la persona que se va a presentar a la competición. Aquí yo veo una cosa muy importante y es que la gente dice, sube a Instagram un total que ha hecho en una semana o entre 2 semanas y dice el total de esta preparación. Y cada semana ha hecho el RM de un movimiento, ¿no? O lo ha dividido en diferentes días. No tiene nada que ver después de que ese total sea capaz de hacerle una competición. Es más, aquí podemos jugar, y Víctor y yo lo hablamos muchas veces, con el tipo de competición a la que te vayas a enfrentar. Aunque sea powerlifting, no es lo mismo competir en España que competir en un internacional, pero ni por asomo. En un internacional las competiciones están muy estandarizadas, los horarios, y digamos que tienes que descansar muchísimo menos, tanto entre movimientos como entre intentos, ¿no? Están mucho más cuadrados. Sin embargo, en España, sobre todo entre movimientos, se tarda la vida, ¿vale? Puedes tener suerte de que te tengas un grupo bien cuadrado y que tengas a tus 9 10 personas, imagínate, en un grupo, y puedes de repente encontrarte con un grupo de 16 17 personas o de repente en un grupo con 6 personas, porque en función de cómo ha hecho el organizador, le ha dado por ahí o lo ha creído más conveniente. Pero es que además se suele meter competiciones muy, muy largas. Yo recuerdo de empezar por la mañana, en mediodía y acabar hasta las 11 o 12 de la noche. Sí. Eso no es solo la fatiga física, sino no imagináis lo que supone la fatiga mental de empezar de día y acabar de noche, de tener que estar comiendo entre movimientos bastante porque te estás muriendo de intentar, y yo de verdad quiero terminar esta competición ya. Y llegas al último peso muerto que como no esté la motivación por las nubes y te vayas a enfrentar a un récord o cualquier cosa, si encima te ha pasado algo en alguno de los otros movimientos, mentalmente estás fuerísima. Entonces, puedes preparar una competición en función de cuál te vayas a preparar, dónde te vayas a presentar y cuánto tienes que alargar esa sesión de SBD, ¿no? Que muchas veces no es lo más óptimo, pero pues tenemos que intentar ser lo más específico. También está el tema de entrenar a una hora del día similar a la que vayas a competir. Exacto, Es decir, y exacto. adaptando siempre todo el entorno de manera que se asemeje lo máximo posible a la competición y que haya la menor cantidad de interferencia posible. Y como te he comentado también, yo a la gente que compite a lo mejor internacional, siempre le digo que vayan a entrenar, bueno, nunca les mando la descarga completa, pero siempre digo que vayan a entrenar y que vayan trasteando el material que hay por ahí, porque cambian mucho los discos de Tendogym, puerco que te caen en el gimnasio, Exacto. con los discos que luego calibrados del eco o la No marca vea cómo siempre. pesa. Sí, 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 sí. Yo Que ca- recuerdo este caso a Guille Skipper cuando se preparó el campeonato mundial de 2016, que era su junior todavía. Me acuerdo que le hicieron una entrevista y decía que entrenaba de madrugada porque se tenía que ir a Texas y tenía que preparar el horario y el jet lag que iba a tener y demás. Por eso la mayoría de competidores internacionales que son buenos y que tienen pasta y que pueden permitírselo, se pasan una semana antes a lo mejor de la competición y los veo por allí entrenando y por eso siempre hay los internacionales una zona de entrenamiento, empiezan a aclimatarse a la temperatura, a los horarios. Oye, que no es lo mismo que te vas a Noruega y dependiendo de la fecha que te pilla el día entero de noche, te pilla el día entero con sol, ¿sabes? Y que tienes 2 horas de noche, yo qué sé. Diferentes detalles que podemos tener en cuenta y que son muy interesantes a la hora de preparar la especificidad del deporte. Al final no se trata de sentadilla, press banca y peso muerto. Se trata del orden también, se trata de la duración, se trata del clima, se trata de un montón de detalles que al final podemos jugar con ello y tenerlo en cuenta. y una anécdota que me pasa a mí, por ejemplo, yo en el gimnasio entrenaba, esto fue antes de la primera competición de powerlifting, y claro, yo entrenaba con una barra olímpica, yo no tenía puta idea, no tenía mucha idea, no. Y digo, esto es una barra olímpica, todo el mundo lo mismo, ¿no? Claro, que lo que pasaba, que entre anillo de agarre y anillo de agarre había Claro, 93 centímetros, ¿vale? En lugar de 81 centímetros claro. reglamentarios. Que es la de altero. ¿Qué es lo que pasó? Que cuando llegué a la competición, eh, Hostia, estaba haciendo comparación un agarre estrecho. se te hizo de noche, vamos. Exactamente. Digo, me cago en la puta y a partir de ahí fue cuando siempre, aparte de eso también, empezaba a pesar todos los discos que empleaba, los pesaba, las barras las medía, etcétera, para luego no encontrarme con sorpresas de cara a la competición. Porque, por ejemplo, en los discos estos de Technogym, que eran mayor de la gimnasia, empiezan casi todos 18,6 kilos, los discos de 20 Claro, y no 20 kilos. claro. Que además, Esto me acuerdo perfectamente que lo notó Víctor un montón. sí, Me acuerdo que también tuvimos una película con Maniac, porque claro, los Maniac discos los calibrados perfectos, pero los discos RAW varían muchísimo. Y Víctor, cuando estaba metiendo 300 y pico kilos, pues al meter tantos kilos,
al final va sumando y estás perdiendo bastante, que es lo que puede suponer la diferencia de un intento a otro. Y lo noto muchísimo, nos acordaremos siempre, vamos. Sí, y aparte, cuando ves tú los discos calibrados, dices, hostia puta, ¿cómo pesaste? Lo ves tú y lo comparas con lo que te da tú en tu gimnasio y dices tú, hostia puta, ¿cómo tiene que pesar ese disco, no? Y Te lo da la compacto que sensación, está y todo, sí, sí, sí. Da te una da la sensación increíble. te da la sensación de que pesa mucho más y eso te puede influir de cara al movimiento. Sí. Mira, otra de las preguntas que además relaciona con lo que tú has dicho, que no me da descarga total, dice, ¿deberíamos descargar justo después de cada bloque de entrenamiento o justo después de cada mesociclo o dentro de una propia planificación o cómo lo estructuramos también incluso antes de una competición? ¿Cómo lo haces tú, Carlos? A ver, entre diferentes bloques de hipertrofia, sea ganancia de fuerza, normalmente siempre voy a hacer una descarga, al menos para desadaptar ante volúmenes más altos. Ujú. Lo necesite o no, porque el tío puede no necesitarlo en ese momento, no descarga, vas acumulando fatiga, y ese puede tener en cuenta que tiene que cortar bloques a mitad de duración porque ya ha acumulado demasiada fatiga, porque no ha disipado la fatiga anterior. Esto Eso. entre bloques. Ahora, de cara a una competición, hacer lo que es el tapering tan acentuado que se suele hacer, he visto más malos resultados que buenos resultados. Es decir, Sí. en la nutrición existe algo con la dieta que se llama como el hunger high, como estar drogado por la dieta, que básicamente lo que dice es que cuando tú estás en una dieta hipocalórica durante mucho tiempo, para a tu cuerpo obtener energía, se va, digamos, elevando al máximo las diferentes hormonas, digamos, glucolíticas, como puede ser el cortisol, la adrenalina, la noradrenalina, etcétera, ¿vale? Todas estas hormonas se van creando en un entorno para, digamos, que tú puedas obtener una cantidad suficiente de energía en un entorno hipocalórico. Cuando tú Ujú. cambias drásticamente a una dieta hipercalórica, todas estas adaptaciones hormonales se van a tomar por culo de un día para otro. Pero sin embargo, tú sigues teniendo la fatiga de haber estado Claro. tanto tiempo en dieta hipocalórica. ¿Qué es lo que ocurre aquí? Lo que ocurre aquí, lo que le ocurre a muchas personas, es que pasan a dieta hipercalórica y de repente tienen más hambre, tienen más ansiedad, etcétera, ¿vale? Y no es hasta pasado un par de semanas o tres que se adapte todo un poco mejor, que esa sensación de hambre extra, que esa sensación de ansiedad extra, etcétera, desaparece. Aquí con el entrenamiento pasa más o menos igual. Si tú haces una descarga muy acentuada, que es lo que le ocurre a mucha gente, empieza a dolerle todo, empieza a sentirse más cansado, etcétera. ¿Qué es lo que intuyo yo que pasa aquí? Aquí lo que yo intuyo que pasa es que tú descargas el entrenamiento y de repente ese entorno hormonal que te estaba aguantando, esa adrenalina, esa noradrenalina, etcétera, se va a tomar por culo. Y todo ese dolor que estaba enmascarando, toda esa molestia que estaba enmascarando ese entorno hormonal, ya no está. ¿Y qué es lo que ocurre? Que toda esa fatiga que tú tenías le quita la tirita y tienes la herida, ¿vale? Eso. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Con esto quiere decir que en muchas personas que le hecho un tapering muy acentuado de cara a una competición, en la competición han rendido peor. Es decir, se han sentido muy cansados, le han dolido, el rendimiento no era el esperado, etcétera. Y yo lo que estoy haciendo básicamente es hacer una, digamos, semidescarga. No se deja nunca entrar completamente y sobre todo las últimas semanas se sigue entrenando, pero digamos a carga más baja, a volúmenes más bajos, etcétera, que no generen mucha fatiga, pero que sin embargo mantengan a la persona Eso es. activa, de manera que cuando llegue a la competición, el tío, digamos, esté como en otra semana normal y corriente de su día normal, pero con Ujú. un poco menos de fatiga, de manera que pueda rendir al máximo en los diferentes ejercicios de competición. Sí, sí, totalmente. A mí el tema de la descarga es algo que me flipa muchísimo, porque además mi tendencia y la que estamos teniendo es más o menos la misma que tú, no descargar tanto, ¿no? Aquí, luego, bueno, para responder rápidamente, entre bloques, nosotros lo que hacemos son semanas de introducción. Que básicamente no suele ser una descarga como tal, a no ser que hayamos terminado un bloque con muchísima fatiga, ¿vale? Y que tengamos algún tipo de molestia y sí podamos plantear una descarga al uso, digamos. Pero normalmente lo que hacemos al acabar un bloque es una semana de transición, una semana de introducción, en la que empezamos a adaptar lo que queremos buscar con el objetivo del siguiente bloque. Y eso lo hacemos con pequeños pasos. Imagínate en el que estamos en un bloque hemos pasado de un bloque de hipertrofia y queremos empezar a trabajar un bloque ya sea de volumen o de fuerza base. Tenemos que empezar a tirar
cargas altas, cuando venimos de estar completamente desadaptados, puedo usar algunas herramientas de sobrecarga, ¿vale? Pero con un carácter del esfuerzo todavía bajo, pero que me permita ir empezando a introducir lo que quiero en el siguiente objetivo. Si por el contrario, por ejemplo, vengo de estar haciendo un campeonato y voy a empezar un bloque de hipertrofia, de repente paso de estar adaptado para una repetición y le voy a meter 12, te lo cargas. Las agüetas son muy grandes, estás tirando mucho trabajo a la basura, pues en vez de pasar directamente a 12 repeticiones, que puede ser a lo mejor el objetivo en un press de banca, por poner un ejemplo, paso antes por 4, 5 o 6, en función del levantador o la persona o lo que vaya a tolerar. Y si el objetivo del volumen son X series a la semana, pues empiezo con bastante menos para hacer esa adaptación. Esa semana de introducción puede durar 1 o 2. ¿Que puede considerarse una descarga? Sí, porque al final es mucho menos trabajo total del que estamos haciendo. El tema de la descarga me gusta mucho porque hay muchas formas. Puedes hacer una descarga parcial de media semana porque hayas tenido un fin de semana muy movido. Puedes hacer una descarga de solo de volumen, una descarga de solo intensidad, una descarga de esa semana entera. Luego puedes entrar en juego descargas especiales. Todo esto lo hemos hablado mucho tanto en nuestro libro que acabamos de sacar hace poco como en el curso que tenemos, y tenemos un capítulo entero. Y es que me gusta muchísimo todo este tema, ¿no? Porque hay tantas preguntas siempre. La mayoría de gente ha hecho programas de 5-3-1 o Wendell, ¿no? Y a lo mejor está haciendo una descarga cada 3 o 4 semanas. Cada 3 o 4 semanas una descarga impuesta. A lo mejor no te hace falta, como dice, y a lo mejor encima ni siquiera mantiene suficiente el rendimiento. Entonces las descargas creo que la gente cree que las necesita mucho más de lo que es la realidad. Entonces podemos seguir entrenando bastante más de lo que creemos, simplemente ondulando o jugando, y no tener que ser una descarga como lo que conocemos como tal. Sí que es cierto que, como dice Carlos, al terminar de un bloque a otro para disipar esa fatiga y que no tenga que parar el bloque en mitad de la preparación, hacemos esas semanas de introducción, como decíamos, ¿no? Y sobre todo también juego mucho con el calendario del levantador. Si tiene unas vacaciones programadas, si tiene una semana que se tiene que ir de viaje por trabajo, si tiene cualquier cosilla, aprovecho también esa semana para bajar, para que también le vaya un poquito a nivel mental mucho más sencillo, y eso le ayude a luego coger el ritmo cuando tiene la rutina de nuevo. Porque además, nada más que se vaya a otro sitio, a otro gimnasio o cualquier otra cosa, o tenga algún detalle en la cabeza, no va a rendir igual en el gimnasio. Respecto a cómo planteamos antes de una competición, nosotros trazamos perfiles de las personas. Hay personas que necesitan una descarga más cortita y más intensa, personas que necesitan descargar bastante más. En función del perfil, normalmente lo vamos adaptando, ¿no? Pero sobre todo la tendencia está siendo a que sí que reducimos el volumen bastante, que es lo que va a generar esa nueva adaptación o supercompensación, por así decirlo, pero la intensidad la mantenemos bastante alta, más de lo que hacíamos al principio. Me acuerdo hace años cuando competí, las descargas eran mucho más agresivas, tanto en volumen como en intensidad, y me desadaptaba y perdía el punto. Y actualmente hacemos las descargas bastante más, con kilos más altos. Recientemente Tony, uno de los chicos que entreno, ha sacado 150, fue el lunes, y el sábado estaba tirando 2x2 con 130, súper fatigado, con pausa larga, a RP10. Sin embargo, cogió y el lunes le había metido 15 kilos a su récord. Con lo cual, no es una descarga como tal. Es decir, un 2x2 es poco volumen, pero es una intensidad y un carácter del esfuerzo alto. Entonces, es un ejemplo con tan solo 2 días antes de tirar la RM, que es bastante, ¿no? Entonces, bueno, eso es un detalle también muy interesante a la hora de tener en cuenta cuando estamos preparando las competiciones. Y que, bueno, también es cierto que no es lo mismo la mayoría de personas en España. La mayoría de personas en España tienen poquito nivel, con lo cual necesitan descarga o muy ligera, no, que no haya mucha diferencia, o prácticamente ni descargar. Cuando ya empiezas a trabajar con levantadores más avanzados, ya que se acumulan más fatiga, sí suele ser más interesante una descarga más agresiva. Exactamente, completamente de acuerdo. Al final todos hemos pasado por la burrada esa de hacer una descarga muy agresiva y después... Totalmente, todo el mundo. Es increíble. Es increíble. Totalmente. Vale, pasamos a la siguiente pregunta. Bien. Vale, aquí dice, por ejemplo, el método de doble progresión es el mejor para progresar y no estancarse. Aquí con doble progresión se refiere básicamente a lo que sería a tratar cada serie de forma independiente. Es decir, si por ejemplo ponemos un rango de repeticiones de 10 a 12, en cuanto podemos superar las 12 repeticiones en una determinada serie con una cantidad determinada de kilos a un grado de esfuerzo, a una carga determinada, pues subimos esa carga y comenzamos por el rango de repeticiones más bajo. Y está Ujú. lo que se denominaba triple progresión, que era tratar al ejercicio como un solo bloque. En este caso, si por ejemplo se hacía un 3x12 a 14 o de 3x12 a 13, yo qué sé, pues no se subía el peso hasta que se conseguía, en este caso la triple progresión,
hacer el máximo número de repeticiones en toda la serie y al menos una de esas series superar el rango de repeticiones. Ujú. Ok. Yo este método lo he escuchado aplicado de diferentes formas también a Christian Thibaudeau, en forma de oleadas también, usándolo con oleadas y hasta que no puedes superar, digamos, todo el volumen que te tocaría con ese peso determinado en una oleada, no pasas a la siguiente manteniendo el esquema, pero con más carga de peso, ¿no? Y también lo usaba mucho. O incluso aplicado en un método de EDT, que se llama, de entrenamiento de escala, que en vez de hacerlo por un rango de repeticiones, lo hacía por un rango de tiempo, te daba el rango de repetición y cuando te podías completar todo el volumen en un rango de tiempo incluso, ya pasabas a la siguiente fase. Al final es aplicar los mismos principios de diferentes formas. Yo, en mi caso, no lo uso con nuestros levantadores y demás, ya sea ni tanto para hipertrofia ni para fuerza lo he usado ni lo he aplicado. Yo sí lo usaba, pero esto es antes de que existiera el RPE, ¿sabes? Hostia, hace 6 7 años, ¿vale? Yo lo mandaba a la rutina, o la rutina, digamos, en una con repeticiones o en pirámide. En pirámide sería 10, 12, 10, 8. 12, 10, 8, por ejemplo, sería la doble progresión, es decir, tratar cada serie Mm, de manera independiente. Y las series rectas, 3x10, 3x12 y demás, se trataba con el criterio de triple progresión. Es decir, se trataba mm, el ejercicio como si fuera un solo bloque. Esto, como te digo, esto fue hace muchísimos años, que básicamente fue antes de que existiera lo que se conoce hoy día como el RPE claro, y se conociera muchas de las cosas que se conocen hoy en día. Hoy en día claro. yo lo que básicamente lo que hago en el caso, por ejemplo, de hipertrofia sería doy un rango de repeticiones, porque un rango de repeticiones es más fácil para el sujeto, Sí. digamos, más cómodo, más fácil de poder entrenar y ceñirse un rango. Porque es Mm, muy difícil, casi imposible, decirle a un tío, vale, a un 3x10, a un RIR claro, 1, y que el tío, pum, lo coge la clave y todo, ¿no? Por eso será totalmente. un rango de repeticiones a un RPE indicado y en el caso de RPE cada vez me fío un poco menos, ¿vale? Y sobre todo tiro a RPE más alto, es decir, RPE de 9 10 o Mm, simplemente basándome en lo que tú haces con el tema de establecer cargas preestablecidas, ujú. digamos porque son forzadas. Es decir, yo le miro el día de entrenamiento al tío y veo qué carga levanta. Si veo cosas extrañas, como por ejemplo, tengo una sentadilla con un 3x8 o 3x8 10 a un RIR 0 y hace serie 1, 9 repeticiones por 80 kilos. Serie 2, 10 repeticiones por 80 kilos. Serie 3, 8 repeticiones por 85 kilos. Si veo Sí, cosas de ese estilo, digo, vale, aquí está fallando algo. Este tío es Superman. O no está entrenando al RIR que se está pautando. claro. Pues en este caso simplemente le pongo el ejercicio, el RIR de más, y le digo simplemente un poquito más, empleo una carga superior a la semana anterior. Y Ujú. voy revisando Eso los es, días de entrenamiento y cuando ya veo que los días de entrenamiento me cuadran con respecto a lo que se está pautando, eso pues es, entonces ya simplemente sigo como antes, revisando un poco más de cerca que no se vuelva a pegar rollo, eso es. pero en este caso, lo dicho, cada vez empleo RPE más alto porque al fin y al cabo es más fácil Ajustar, ajustar, digamos, o a ceñirse. Cuando llegas al fallo, sabes que has llegado al fallo porque es que claro. no puedes cometer repeticiones, que te quedas preso encima y demás. Pero, por ejemplo, si te dicen un RIR 3, como realmente sabes que no es un RIR 3 o que estás, digamos, ya estás fatigado, dormido poco, estás Claro, depresivo, la música no te gusta, realmente es un RIR 5. eso es. Sí, sí, totalmente. Ahí nosotros lo que nos gusta, bueno, ese rango cuando estamos trabajando hipertrofia también, hay gente que piensa que si no cumple lo que está en el papel de la repetición por encima, el tope alto, ya no ha hecho el entrenamiento como tocaba. Y esto ya lo estaba hablando Christian Thibaudeau, el libro ese tan antiguo que tiene de los secretos del entrenamiento, los secretos negros del entrenamiento, de pautar rango a lo mejor de 2 en 2, 10-12, 8-10, 6-8, ya solo con ese rango, a lo mejor no va a ser lo mismo 6 que 10, pero sí son prácticamente lo mismo 6 que 8. Va a dar exactamente igual y además le da mucha más libertad al levantador. Y que, como dice Carlos, es muy difícil ajustar perfectamente y sabe que tiene una meta para ir al entrenamiento, digamos, que no está solo pautado por RPE y no sabe qué se va a encontrar en el día, sino que tiene en mente unos números, pero dentro de esos números puede ir jugando, ¿no? Entonces yo puedo pautar incluso rango de repeticiones o incluso un break, un rango de kilos, ¿no? Y le digo que se ajuste a un RPE. Esto lo podemos hacer de un montón de formas. Tanto que vaya empezando con una rampa y que la última serie acabe con un RPE determinado, o que dentro de ese propio rango juegue con un determinado RPE, empiece de menos, vaya subiendo y luego ajuste.
para que se vaya moviendo en ese intervalo de intensidad relativa, ¿no? Y podemos jugar con todos esos detalles. En forma de progresión, pues básicamente veo cómo ha ido la semana, veo cómo ha ido la primera y la última serie, por poner un ejemplo, la más pesada y la última del volumen, y si me estoy moviendo en un bloque en el que quiero que sean intensidades más altas o intensidades más bajas. Si tengo esa semana de introducción y ha sido un RIR, un RP8, perdón, y que ya que fuese un RP7 o 6 para que no se acumulase mucha fatiga, la semana siguiente puedo incluso bajar para tener rango de mejora o rango, digamos, para hacer la progresión. Y si luego estoy dentro del propio bloque como tal y me muevo a lo mejor en un RPE de 8 o 9 o ese, un RIR 2, 3 o RIR 1 incluso, cuando supera esa barrera establezco la progresión, si no la supera de hoy otra semana de margen, porque como dice Carlos, a veces no la supera por las condiciones externas que ha tenido ese día o esa semana y la semana siguiente de repente el rendimiento vuelve a su normalidad. Si veo que el rendimiento se mantiene igual, podemos jugar con no hacer la sobrecarga, simplemente que se adapte y vuelva el RP a bajar. Hay muchos entrenadores que he leído por ahí que dicen, bueno, imagínate que estoy en un bloque y hasta que no el RP no sea por debajo de 8, no le subo la carga, no le hago progresar. Hace la primera semana RP 9, la siguiente semana le mantiene, lo hace RP 8 y ahora ya establece la progresión, pues por poner un ejemplo, ¿no? Esto lo podemos hacer de muchas formas. Normalmente fuerzo al levantador principiante a que se esfuerce más, a que haga una sobrecarga, porque normalmente no tienen una percepción de hasta dónde son capaces de llegar o esforzarse. Y me dicen con una semana que creen que es RIR 2, le pongo el ANRA después de haberme dicho RIR 2 y me hacían 5 o 6 más. Y dice, hostia, es verdad, no llevaba razón con el RIR que estaba ajustando. Entonces le doy también esa herramienta para autoconocerse un poco. Bueno, bastante interesante el tema de los ANRAS para apuntar lo que sería anotar el esfuerzo real y darte realmente cuenta de las sensaciones o de cuánto eres Eso capaz de es llevar. súper necesario, súper necesario. No lo hago a lo mejor la primera semana porque le dejo un tiempo para calibrarse. Imagínate que está 3, 4 semanas poniéndome el RIR y yo voy diciendo, bueno, vamos a ver si es real, si se ajusta, si tal. Yo tengo mi propia opinión, ¿vale? Y cuando ya le he dejado calibrarse, que a lo mejor la primera semana no tiene nada que ver con cómo se ha calibrado, la tercera o cuarta, porque además se está adaptando, perfecto. Si yo veo que todavía no se ha calibrado, como digo, le mando ese ANRAP y abre los ojos de repente. La siguiente semana ya todo va mucho más fluido y es capaz de esforzarse mucho más, como una puerta nueva, ¿no? A mí me da un poco de coraje muchas veces porque se molestan. Sí, Sí. sí, Sí, subirte los días de entrenamiento, tío, es que vaya coñazo, o se molesta porque le sube la carga, porque le exige que se, digamos, entre un poquito más duro y demás. Y realmente me sí, sorprende sí. un poco, es decir, me dice, te estás cabrando conmigo porque hago intento hacer mi trabajo y te Claro, estoy dando claro, un servicio que al fin y al cabo a mí me está costando mucho más el tiempo porque desde claro, un punto de vista de tiempo, me es mucho más fácil ir a tomar por culo, ¿vale? Es decir, claro, que te den por culo y que te busques toda la vida, ¿vale? Que el día claro. me pone que el día me pone a mirar el día de entrenamiento, qué sensación de esfuerzo subjetivo ha tenido cada sesión, cómo ha ido semana a semana, qué está ocurriendo entre serie y serie y demás. Eso es un tiempo, eso a nosotros nos lleva muchísimo tiempo para que luego encima la gente se cabre porque al fin y al cabo está intentando adaptar en entreno para manera que el tío que pueda progresar al máximo posible según sus posibilidades. Eso es. O el que te llega y te dice que te llega que es un RIR 2 y yo le estoy diciendo que creo que podría esforzarse más y que podría llegar a lo mejor, imagínate, un RIR 4 y se lo toma a pecho como, ¿qué crees que te estoy mintiendo? No, es que yo no puedo más, es que no sé qué. No, no, que vamos a aprender a que puedan más, a que llegue a realmente a conocer esos límites. Aquí también el ejemplo que decíamos muchas veces de obligar a la gente a fallar. Muchas veces no han fallado nunca y le tienen ese miedo a realmente ser capaz de calcular un RIR 2, un RIR 0 o llegar al fallo real y no lo han hecho o no son capaces de calibrarlo bien porque no han fallado nunca. Entonces tienen que romper esa barrera del miedo. Exactamente. Muy bien dicho. Mira, otra de las preguntas que me han hecho por aquí creo que también te va a gustar. Dice, ¿qué variantes recomendamos de sentadilla y cuáles son sus beneficios? Y en función también del apartado más técnico o a nivel de musculatura, ¿no? Esto es muy relacionado con lo que he estado subiendo yo antes en mis historias, que he estado hablando sobre, bueno, he hecho un pequeño examen, ¿no? Diferentes tipos de variantes y qué implica, tanto a nivel técnico como a nivel de demanda muscular o a nivel de biomecánica, ¿no?
Entonces, al final, que nos guste más una variante u otra va a depender del contexto. Eso es como todo, como siempre, ¿no? Te puedo decir que me gustan las pausas, te puedo decir que me gustan los tempos, te puedo decir que me gustan las barras especiales, pero al final voy a seleccionar una u otra en función de lo que necesite el levantador. Antes de hacer una programación, no solo porque vea el perfil de lo que vaya necesitando simplemente con una entrevista, sino viendo también sus levantamientos máximos, puedo ir viendo lo que necesita. Si tiene un buenos días, si tiene un valgo de rodillas, si tiene una ineficiencia en el rebote y se frena antes de hacer ese rebote, cualquier tipo de detalle, ¿no? Entonces, no sé si tú tienes variantes en concreto favoritas de las que tienes mucho, Carlos. Yo, como te digo, me gustan mucho los diferentes tipos de pausas, los diferentes tipos de tempo, sobre todo, y jugar con el stand. A mí, por ejemplo, en el caso de la sentadilla, la que más me gusta es la sentadilla con pausa larga abajo. Es la más sufrida y también lo que sería la sentadilla con barra alta. Eso es cierto, se suele preguntar muchas veces qué ejercicio es mejor para yo qué sé. La respuesta depende, porque depende mucho del contexto, ¿no? En el caso de la sentadilla, por ejemplo, se puede preguntar qué ejercicio es mejor, yo qué sé, para subir fuerza, para ganar fuerza en la sentadilla, ¿no? Pues en este caso lo Claro. único que se puede decir, vale, el mejor ejercicio para subir fuerza a la sentadilla. ¿Por qué? Porque es que La sentadilla, no sé nada de ti. está claro, Es decir, está claro. dónde fallas, cómo fallas, qué fallos tienes, etcétera. Por ejemplo, Eso es. de un caso de la pura hipertrofia muscular, sobre todo los culturistas grandes, pues interesa muchas veces la sentadilla con barras de seguridad, que es la SSB. ¿Por qué? Por el Ujú. tema de movilidad de hombros. Al fin y al Sí, cabo, un culturista que le va a dar igual el rendimiento de la sentadilla, y en este caso la sentadilla con barras SSB nos proporciona lo que sería una activación muy similar, excepto a nivel del resto de la columna, sobre todo a nivel de trapecio bajo, muy similar a lo que sería el trabajo de sentadilla con barra trasera, con varios beneficios, como por ejemplo que no hace falta movilidad del hombro y por lo tanto ni hace falta movilidad del hombro y se produce una sobreextensión de la muñeca y se produce esa tensión en el nervio cubital y el dolor. También, por lo que yo he visto, con las barras SSB o con la barra chustera de este, con le ponen el extra y demás, con este tipo de variantes de sentadilla es más difícil que la persona la líe. O yo al menos lo que he visto es que normalmente la técnica suele ser más consistente entre diferentes repeticiones cuando se emplea una sentadilla con barras SB en comparación con una sentadilla con barra trasera. Es decir, el sujeto tiende a liarla menos. Y eso ujú, también, en sujeto que busque la máxima hipertrofia, puede ser de gran utilidad porque una técnica más fácil va a significar que está trabajando lo que tiene que trabajar y que por lo tanto va a disminuir la incidencia de molestias y lesiones y los tiempos de recuperación van a estar más limitados por lo que se puede recuperar el grupo muscular, más que por lo que la recuperación del propio tejido pasivo, porque no está realizando la técnica como se debería. claro. Al final aquí tenemos que comprender que primero hay que saber el contexto, ¿no? Podemos tener preferencias una u otra, pero en función de la debilidad técnica, porque puede ser una falta de coordinación o debilidad a nivel muscular o que tenga una barrera mental, vamos a usar una u otra. Vamos a decir generalidades, bueno, pues me gusta como hemos dicho las pausas, me gusta como hemos dicho los tempos, como dice Carlos de cara a hipertrofia, si estamos trabajando con un power y vamos a empezar a meter un bloque de hipertrofia, para mí una variante es hasta jugar con el tacón. Si un levantador trabaja siempre con plana, pues en un bloque de hipertrofia le voy a meter un zapato con tacón. En un bloque de hipertrofia le voy a meter una sentadilla con barra alta. En un bloque de hipertrofia voy a trabajar con una sentadilla con tempo excéntrico, que va a aumentar el tiempo bajo tensión y a los powerlifters nos gusta normalmente hacer muchas repeticiones y esto a nivel mental va a hacer que consiga mismo tiempo bajo tensión pero con menor número de repeticiones, con lo cual se hace mucho más sencillo a nivel de lo que sería mental para el levantador y adaptarse a esa nueva rutina, ¿no? Las pausas también me gustan, por supuesto. Pausa abajo, pausa en el sticking, pausa antes del rebote, jugar con ese stand. Si normalmente trabajo mucho con un stand abierto, ahora en el bloque de hipertrofia trabajaré con un stand más cerradito para poder dar un rango de movimiento más amplio. Entonces, estos son generalidades, ¿no? Pero mira, a nivel técnico, aunque no solo sea parte de hipertrofia como estaba hablando, el tempo a la mayoría de levantadores principiantes les va a ayudar. Un tempo excéntrico o un tempo concéntrico le va a ayudar a todos los levantadores principiantes, porque al final reducir la velocidad va a hacer que tengamos mucho más tiempo para concienciarnos a nivel de técnica, para ver en qué posición está la rodilla, para ver en qué posición está mi tronco, para darme cuenta de si tengo un control a nivel de respiración, si estoy apretando la espalda, un montón de detalles. Entonces, me gusta mucho el trabajo con tempo cuando estoy empezando a enseñarle o a sentar un patrón
a nivel técnico a un levantador, ¿no? ¿Qué pasa? Que como dice Carlos, no es lo mismo esto en un principiante que está empezando en Power, que va a tener movilidad, que no le va a doler los hombros, a trabajar con un levantador como Carlos Sola. Carlos Sola tiene frecuencia 2 conmigo en sentadilla. Pues el primer día trabaja su sentadilla de competición y necesita su sentadilla, su barra, su squat bar para poder abrir las manos lo suficiente, pero el día 2 nos dimos cuenta que si seguíamos trabajando una sentadilla barra baja, pues acababa con problemas en los hombros, pues tenía que estar trabajando, como decía Carlos, con una sentadilla, con una safety, que además le da muy buenas sensaciones, más rango de movimiento, y él mismo se estaba dando cuenta y lo fuimos implementando con muy buena sensación. Entonces, en función del contexto, vamos a usar un tipo de variante u otra, ¿no? Solamente no hay un ejercicio que lo haga todo el mundo, ¿no? Vale, aquí una pregunta que dice si es mejor rondar el peso de categoría fuera de temporada versus superarlo sin pasarse en powerlifting. Uf, esta fue buena, esta la tratamos también Sí, en sí. el congreso de AudioFit, cuando estuvimos hablando, que creo que está Marcos por aquí también, viéndonos, estuvimos hablando de la pérdida de peso en deportes de fuerza y cada uno va a tener diferentes opiniones, ¿no? He encontrado gente que le gusta, digamos, estar por debajo para la última semana hincharse de comer y apretar, gente que le gusta estar justo en el peso y gente que prefiere estar por encima. Nosotros, como ya veis, el que nos conozca sabe que nos encanta tirar para arriba siempre, que nos gusta el peso corporal, que nos gusta comer y que la gente crezca, ¿no? Y no limitar el peso. Para mí, una persona que lleva todo el año imagínate, en 110 kilos y luego baja a 105, que una persona que está en 100 y tiene que subir a 105, estamos hablando de una diferencia de 10 kilos normalmente. 10 kilos, ya sea, aunque sean 5 de grasa y 5 de músculo, es una gran diferencia sustancial en la capacidad de trabajo, en la capacidad de tonelaje que puedas mover y en los kilos a la larga que vayas a mover, aunque luego tengas que estar con diferentes condiciones en la competición, ¿no? Entonces ese peso asentado no es lo mismo para un levantador u otro. Normalmente recomendamos estar ligeramente por encima, ¿vale? Y luego bajar, pero ya te digo, normalmente 2 o 3 kilos por encima es lo que solemos recomendar a la hora de las competiciones. No sé cómo lo haces tú, Carlos. En primer lugar, yo que vería lo que sería la categoría donde se va a competir, la altura que tiene la persona y el nivel que tiene. En este caso, un sujeto que sea más avanzado, probablemente, hablando de naturales, ¿no? La cantidad de masa muscular que puede ganar por semana va a ser mucho menor. ¿Se te acuerda? Vale, ahora mismo. Se me ha ido. La cantidad de masa muscular puede ganar por semana va a ser mucho menor en comparación con Claro. un sujeto principiante. Y por lo tanto, en este caso, te interesa también no pasarte mucho del peso de competición, porque si te pasas demasiado, vas a tener que hacer un déficit muy agresivo, que en un sujeto muy avanzado lo va a notar tanto a nivel de mantenimiento de masa muscular como a nivel de rendimiento. No mantiene igual rendimiento una persona que, yo qué sé, tiene 450 wills que una persona que tenga 350 wills. Claro. No hay color. Pues en este caso, en primer caso, lo que sería el nivel de sujeto, es decir, qué nivel tiene el sujeto. Tiene una cantidad de masa muscular con la cual le cuesta, o digamos, tiene que estar atento para llegar a su categoría, como puede ser, yo qué sé, un caso muy extremo en Poland, ¿no? Cuando competía, la última vez que compitió en powerlifting, en este caso, Ben Pola pesaba 96 kilos, hace el water cut de la semana, va a 76 kilos, hace la carga y sigue a 100 kilos. Exacto. Sí, 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 En este así caso, es. una mortalidad, ¿vale? Ahora, sin embargo, por ejemplo, en sujetos, digamos, que no esté tan al límite de su categoría, sujetos que tengan menos fuerza, pues en este caso deberían, o al menos, digamos, liberarse un poquito más con la dieta para subir un poco más de peso muscular y sobre todo que al fin y al cabo en las últimas semanas va a poder apretar un poco más la dieta y bajar un poco más de peso en comparación con un sujeto que tenga mucho más avanzado sin que disminuya tanto su rendimiento. Pero al fin y al cabo lo que más te va a interesar es estar cerquita de tu peso de competición para que luego cuando llegue el día no haya tanta varianza. Es decir, por lo menos estar, yo que sé, unas 6 o 8 semanas antes de la competición, ya listo en tu peso. Si nunca has competido y nunca has hecho ni diuresis, ni carga, ni dieta baja en residuos y demás, pues mantenerte o ligeramente por debajo
o justamente en el peso, idealmente un poco más por debajo de la cuenta, porque puede darse la situación de que tú te vayas a pesar para la competición, te metas en tu casa, peso, yo qué sé, 78 kilogramos, por poner un ejemplo, ¿no? Y luego llegas a la competición y, pesas, y te dabas con 60, ¿no? Y te puso, puta, ¿qué ha pasado aquí? En este Suele ser al caso, contrario, la báscula de competi suele pesar menos. yo también recomiendo en este caso llevarte tu báscula a la competición, a la primera competición, te Claro, y te pesas, ayudará. te pesas en la báscula de competición y dices, tú Sí, veas, sí, sí, sí. pues báscula comparándola con la competición, tantos kilos, ¿vale? Eso es, sí, sí, Ahora, sí. sin embargo, por ejemplo, si es un sueto y tiene mucha más experiencia en la competición y sabe, por ejemplo, decir, vale, si yo hago una carga de agua, descarga de agua y me Eso es, trabajan residuos, yo sí. sé que bajo entre 3 y 4 kilos y mi rendimiento no se ve mermado. Eso es, Pues eso en es. ese caso, pues como ya sabe que 3 o 4 kilos son ficticios, pues entonces ya tiene mucho más margen a la hora de, digamos, durante el resto de la temporada, mantenerte un peso mucho más por arriba, porque ya sabe que esa cantidad de kilos la vas a poder perder en cuestión de días, simplemente haciendo una simple estrategia nutricional, sin que el Mm. rendimiento se vea afectado. Yo no sé si tú lo has visto también o te ha pasado, Carlos, pero en la mayoría de levantadores que nosotros llevamos y nosotros mismos, al principio sobre todo nos damos cuenta que en las semanas de descarga se perdía peso. Sobre todo al principio cuando hacíamos esas descargas más agresivas, pero con esa bajada de volumen e intensidad, no sé si también un poco influye los nervios, pero los levantadores perdían ligeramente un poco de peso antes de la propia competición en esa última semana, ¿no? Entonces eso sumado a que normalmente la báscula de competición, al menos en AEP, pesa ligeramente menos de la que pesa normalmente en casa, ¿vale? Veíamos también un poco eso, que la gente se preocupaba demasiado, estaba muy estresada. Eso es un componente que tenemos que tener muy, muy en cuenta, ¿no? ¿Cómo le afecta a nivel mental ese peso al levantador? Hay muchas chicas que he visto que le puede afectar más, chicos que le pueden afectar también muchísimo, porque si no está en el peso se tiene mucha ansiedad. Y bueno, si tú tienes que tener en cuenta que el levantador está seguro, está tranquilo, sabe que con su diuresis ha tenido experiencia y no va a tener problemas, guay. Pero si es una persona que, aunque el beneficio vaya a ser ligeramente superior, que esté un kilo por encima unas semanas antes, pero si eso le va a generar mucho estrés a nivel mental, es mejor que esté ya en el peso. Eso por supuesto. Pero luego eso también creo que hay que ir educándolo y se va ganando con la experiencia a la hora de ir compitiendo y viendo la diferencia, como dice Carlos, de tu peso al peso de competición y todas las condiciones. Y bueno, también no es lo mismo la hora, ¿no? No es lo mismo que te pese a primera hora de la mañana que te toque pesarte a las 7 de la tarde. No tiene absolutamente también nada que ver. Vamos, yo me acuerdo yo la primera competición estuve muy nervioso porque decía yo que no doy el peso, 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 y al final hay como 3 4 kilos menos de lo, Ahí del está, límite, eso es, ¿sabes? eso es. Y me Exacto, cago, exacto. ni dormí esa noche, ¿eh? Esa noche ni dormí de lo que tenía en la cabeza. Sí, sí, sí. Esa parte de la de no dormir, por cierto, es un tema que no es una de las preguntas, pero me interesa mucho y me parece muy, muy guay, ¿no? La mayoría de levantadores no duermen, sobre todo en sus primeros años de competición, antes de una competición, sobre todo si es algo importante, ¿no? A mí me ha pasado, yo he pasado noches sin dormir antes de una competición. A día de hoy me suelo poner nervioso, lo llevo bastante más controlado. Este último año de haber competido tanto y en campeonatos internacionales no tiene nada que ver ya, pero sobre todo al principio era una auténtica pasada. Y la gente me escribía preocupada, ¿no? De, oye, no he dormido nada, esto me va a afectar en la competición. No, no, no. El estado de activación del cuerpo puede estar muchísimo más tiempo del que nosotros creemos. Luego te va a dar un pepinazo, que va a tener una supercompensación y te va a bajar todo. Pero la noche antes, compitiendo al día siguiente, ya sea por la mañana o al mediodía, lo que sea, no te pasa nada, ni estate tranquilo porque no duermas, porque esos nervios son normales, ¿vale? Y tu rendimiento no se va a ver afectado. Podemos estar una noche sin dormir antes de un evento importante y no va a pasar una gran catástrofe como la mayoría de personas se creen. Lógicamente, no es lo ideal, pero la gente le achaca mucha más importancia de la que tiene y luego a nivel mental, más que físico, de lo que supone esa noche de nervio o intranquilidad, lo pasan peor precisamente por eso y se empiezan a autoconvencer de que van a hacerlo mal porque no han dormido, porque no han descansado y porque han estado nerviosos. Entonces eso también creo que es un detalle para los competidores de cualquier disciplina, no solo de Power, que es importante. Y al final lo que he hecho es algo muy simple, tomar benzodiazepina, ¿sabes? Digo, 3 o 4 semanas digo, vete al médico, decir que tiene ya que se pone mal el sueño, que te mande días de pan o lo que sea, lo pruebas, lo vas probando antes y de cara a la competición, si no puedes dormir, ya se para el canto, ¿sabes? Mano de Mira, santo. Víctor me dice que más de un día se va a levantar y un día se va a acostar y no se va a levantar. Entre la melatonina,
la ashwagandha, la cúrcuma, ahora el CBD y todo el rollo, algún día no se levanta. Ojalá, ojalá, ¿sabes? Es decir, a día de hoy, yo también tengo muchos problemas para dormir, de forma Sí, general, ¿no? ¿sabes? Sí, el insomnio me persigue. Dice, utilizar variantes de básico si aún no hay técnica fija o concentrarse meramente en el básico. Mira, aquí hay diferentes corrientes y diferentes estructuras y podemos tenerlo en cuenta. Esta pregunta daría para mucho, creo que va a ser ya también Sí, de las lástima. últimas. Tenemos que tener en cuenta que va a haber una corriente de ultra especificidad que está muy relacionada normalmente con esa alta frecuencia y que venía normalmente también de ese trabajo antiguamente con el encoder y de trabajar mucho ese movimiento de competición. Corrientes más de trabajo inespecífico que va a hacerlo progresivo conforme se acerca la competición y corrientes como la de los sistemas dinámicos complejos, que te va a decir que tú tienes que aprender un patrón concreto de movimiento o perfeccionarlo. Vamos a tener que ver dos cosas distintas. Lógicamente, a la hora de aprender y no lo has hecho nunca, necesitas trabajar ese movimiento como tal, e ir desbloqueando, digamos, la coordinación para ir haciéndote más eficiente. Pero conforme vas empezando a tener que perfeccionarlo, ¿vale? Que es lo que le ocurre a la mayoría, necesitamos una cierta variabilidad, ¿vale? Para generar un contexto que después se pueda aplicar al propio básico y movimiento de competición. Y esto no es solo a la hora de aprender el movimiento, sino también a la hora de mejorar nuestras fuerzas. Te pongo un ejemplo. Tú fallas en tu sentadilla con un trabajo con un movimiento de buenos días y estás trabajando una variante que en concreto ataca esa deficiencia, ¿no? Esa deficiencia y no te lo permite hacer. Estás limitando, no estás haciendo un trabajo técnico con una pequeña restricción, ya sea que un stand abierto, una posición de barra alta, una pausa en el sticking, cualquier cosilla, cualquier detalle. Cuando aprendes eso con cargas altas, eres capaz luego de esa experiencia que has vivido, reflejarla después en el básico de competición. Y esto es lo que nos están diciendo las últimas teorías sobre ese sistema dinámico complejo, esa complejidad del deporte y de cómo modificar un atractor que se llama para hacerlo mucho más eficiente con diferentes fluctuaciones. Esto daría para hablar un montón, pero bueno, al final, en modo de resumen, tienes que trabajar tanto el básico como variantes que ataquen a tu punto concreto y eficiencia técnica. Eso es un poco como lo hacemos nosotros. Sí, hay una intervención bastante reciente que básicamente cogieron una serie de sujetos a una serie de sujetos intermedios y competían por un listing y le analizaron por electromiografía la activación de los diferentes músculos que ocurrían durante un 1RM. Y lo que hicieron fueron simplemente, es que 30 segundos. Bueno, pues lo que hicieron es que le aplicaron ejercicios de aislamiento a los músculos que menos activaban y vieron qué pasaba. Tras unas cuantas semanas se vio que cuando empleaban ejercicios de aislamiento de determinado músculo, pues ese músculo se activaba luego más y por lo tanto mejoraba su 1RM. Y este será el ejemplo básicamente